Hola, como todos los días martes, cada 15 días tenemos Ágora. Ágora es el nacimiento virtual del foro griego, que era el foro principal de intercambio de ideas e intercambio de bienes y servicios, que fue lo que forjó la, em, el pensamiento político, el pensamiento humano de América Latina. Este foro lo traemos a través de Humanos Red Colaborativa, una organización que agrupa a los consultores más importantes de México para prestar servicios en toda América Latina para compañías en el tema de desarrollo humano. Y nos acompaña hoy, como siempre, un panel de lujo. Primero quiero darle la bienvenida a Alex Ureña, que nos estará acompañando esta vez nuevamente como moderador. Muy buenos días, Alex. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Nos acompaña hoy Justina Kroplewska. Justina viene desde Polonia, pero está transmitiendo desde el estado de Querétaro el día de hoy. Justina es directora de atracción de talento de una de las empresas más grandes de México. Está Jorge Ponga, quien trae cerca de 3 décadas de experiencia en estos temas y actualmente trabaja en una firma de consultoría o es fundador de una firma de consultoría. Carlos Vázquez, quien es socio de una de las firmas de no solo atracción de talento, sino de consultoría en temas de capital humano. Está Memo Ceballos, quien nos acompaña desde Monterrey, desde San Pedro más bien, para poder hacer la distinción correcta. Memo no solo se dedica a los temas de atracción de talentos, sino también ha hecho una labor social muy importante en acompañar a las personas alrededor de los procesos de atracción de talento. Buenas tardes, Memo. Buenas tardes. Juan Chavarría, director de recursos humanos de una de las compañías de servicios financieros más grandes del mundo, una de las grandes del mundo, y Héctor Hernández, director de recursos humanos para América Latina, también de una entidad financiera, digamos, de servicios financieros, pero que no tiene un front office, y es la compañía quizás de mayor crecimiento en los últimos años. Entonces, bienvenidos todos, y hoy vamos a hablar de los retos y los nuevos paradigmas de la atracción y la retención del talento. Vamos a usar la primera parte para poder platicar y tener algunas ideas sobre cuáles son los retos de hoy, qué es lo que pasaba antes de hace 2, 3 años. Y la segunda parte nos estará acompañando Alex como moderador para hablar un poco del futuro y qué es lo que vemos nosotros como tendencias del futuro que ya están empezando a ocurrir y que ya van a forjar el mundo hacia adelante en los temas de atracción y retención de talento. Y la primera pregunta, ya para entrar en materia, es un poco de la contradicción que tenemos en las empresas, donde siempre tratamos de contratar a la gente por fortalezas, pero el proceso de desarrollo tiende a ser un proceso por debilidades o por oportunidades. Es decir, contratamos a alguien para lo cual es bueno, pero de alguna manera lo desarrollamos para aquello que no lo es tanto. Entonces quisiera dar la palabra a Justina, a Carlos y a Juan Ignacio para que nos cuenten si esa contradicción, si esa diferencia de aproximación en la atracción versus el proceso de desarrollo y, por supuesto, el proceso de crecimiento existe. Justina, buenas tardes y adelante. Muchas gracias, Juan. Yo creo que es un dilema súper interesante que existe en las organizaciones hace mucho tiempo. Y me parece que también se debe mucho al tema cómo estamos desconectando, desafortunadamente, los procesos en las organizaciones. Efectivamente, nosotros en atracción de talentos siempre buscamos las fortalezas para que el individuo, la organización puedan beneficiarse de sus fortalezas. Sin embargo, una vez estando en la organización, curiosamente, hacemos la inversa.
en lugar de poder exprimir básicamente lo bueno por el cual lo trajimos a la persona. Entonces, ¿a qué se debe? Desde mi punto de vista, tenemos muchos desconectes y creo que este desconecte puede que se deba a los silos, que es un tema en todas las organizaciones, pero por otro lado, me parece es que porque tampoco estamos mirando toda la experiencia del colaborador, ¿no? Entonces, no estamos mirando de la persona de inicio a fin, y vamos a no usar anglicismos, pero por otro lado también, pues estamos como estancados en nuestros procesos. Gracias, Justina. Juan Ignacio. Muchas gracias. Bueno, pues es un dilema, yo diría que no solo de las organizaciones, sino en términos generales, la atracción, como hablamos, no solo de talento, pero pues también cuando conoces una pareja o cuando conoces una persona, pues lo primero que te atrae son las fortalezas, ¿no? Y ya después que estableces una relación, pues viene el reconocimiento de las áreas de oportunidad y debilidades, y creo que a través de eso es como se trabaja. Me parece que es algo natural y razonable en el sentido de que lo que quieres cubrir en ese momento puede ser, digamos, complementado con las fortalezas que en ese momento la persona muestra, pero después lo que se busca es llenar algunos huecos dentro de la organización que no necesariamente son muy visibles dentro del perfilamiento, porque hay cosas adicionales como puede ser la cultura, como puede ser el desenvolvimiento en cierta industria, en ciertos proyectos que a lo mejor sí requieren un nivel distinto de competencias, un nivel distinto de desarrollo que el original que se tenía. Entonces, quizá ese sea el dilema, ¿no? En donde, pues, a través del tiempo se va modificando, no es una sola fotografía, sino que el tiempo juega un tema relativo también en esta parte, ¿no? Yo diría que es por ahí el tema, ¿no? Muy buen punto. Esto lo estás planteando como un proceso natural casi de la humanidad entre el momento en que uno se conoce y se relaciona y el momento en que realmente salen los comportamientos naturales también en muchas cosas. Entonces, me encanta el paralelo de casi que es la atracción es un poco del blind date y un poco de cortejo, y ya la retención es cuando se formalizan las relaciones. No quiero generar más polémica allá de esa afirmación. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Gracias, Juan. A ver, coincido. Nuestros clientes, cuando nos contratan a nosotros, siempre nos piden tráeme al mejor talento, ¿no? Sobre todo para posiciones ejecutivas. Y ya después, más adelante, empezamos a desarrollarlos. Yo no diría necesariamente por debilidades, va a depender mucho, como comentaban nuestros colegas hace unos minutos, de la situación de la compañía. Pueden haber cambios en el entorno, en las estrategias, pero también va a depender mucho de la decisión individual de crecimiento que tenga este ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, justo ayer tenía una plática con un alto directivo que había sido un gran director de auditoría y había sido director de finanzas y quería ser director general. Entonces a esta persona yo no puedo trabajar en sus fortalezas, que es auditoría y finanzas. Tengo que ir a desarrollar otro tipo de competencias. Voy a tener que jugar en algunas áreas de debilidad para poder formarlo hacia una carrera de director general. Gracias, Carlos. Hablemos un poquito y quiero saltar hacia un tema, digamos, ligeramente diferente y quiero hablar de el rol frente a la retención y preguntarle a Héctor y a Memo. Hoy en día hay puestos que tienen una rotación natural y muy rápida, que normalmente se trata de las posiciones, por ejemplo, relacionadas con los puestos técnicos, lo que hoy llamamos los puestos digitales, los puestos que son ocupados por gente que tiene capacidades relativamente nuevas y coincide un poco la edad con esas capacidades nuevas. Entonces, digital, marketing, programación, ese tipo de posiciones son muy difíciles y de muy alta rotación. Hoy podemos, la pregunta ese es un ejemplo, pero la pregunta para ustedes y también para Jorge es, ¿será que ya la rotación
viene con los perfiles y con los puestos de hoy. O sea, ya podemos predecir que hay puestos que van a tener alta rotación y ya contratamos resignados a la rotación o contratamos todavía con la esperanza de que la gente se quede. Adelante, Memo. Gracias. Entiendo que por aquí hay varias personas que están en el mundo bancario, y por ahí yo también estuve un par de años en el mundo bancario y es el mismo ejemplo del cajero. O sea, no necesitamos una persona que esté 5 años como cajero. O la desarrollamos o brinca para otra empresa. Y eso es lo natural de la rotación. O sea, y si esa persona se queda 3 o 4 años como cajero, le estamos haciendo un daño a esa persona. Entonces, nosotros tenemos en el área de atracción de talento, también tenemos que hacer sinergias con el área de desarrollo de talento y decir, yo te voy a poner el talento. ¿Cómo hacemos match? ¿Cómo hacemos equipo para desarrollarlo y que se pase piso, para que se pase ventas, que se pase un rol administrativo? Sí hay roles específicos en cada industria, en cada empresa, que tienen su naturalidad de rotación y creo que hasta cierto punto es sano, pero tenemos que hacer la sinergia, como dijo Justin ahorita, tenemos que hacer clic y tenemos que hacer sinergia con las otras áreas para ver, oye, lo rotamos, lo movemos, o que se vaya a otra empresa, pero va a ser por el bien de esa persona y que tome su decisión, que a final de cuentas es su carrera. Gracias, Memo. Adelante, Héctor. Claro, gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay funciones que por su naturaleza pues, podríamos esperar sin duda una rotación alta. Y fuera de esas, ¿no? Donde sí esperaremos, ¿no? Mucho más, ¿no? que la persona quede en este puesto. Yo también incluiría este ingrediente de propósito, ¿no? Y cómo hace clic ese propósito de la empresa con la persona, con cuál es su pasión, cuáles son sus fortalezas y en esa intersección, cómo se va desarrollando la persona, es decir, cuál es la experiencia de la persona dentro de esa empresa a medida de que el propósito que tiene esta empresa no me sirve a mí, a mi pasión, a mis fortalezas y me voy desarrollando con la misma. Entonces yo creo que sin duda es una decisión que hacemos todos los días como personas, ¿no? Como colaboradores, de permanecer ahí. Entonces, creo que hay una parte que sí tiene que ver con el rol, pero también hay otra parte que tiene que hacer este clic con lo que estamos haciendo y por qué estamos ahí, ¿no? Ahora, ¿tú crees, Héctor, que estamos resignados a que hay puestos, un poco lo que dice Guillermo, hay puestos que van a rotar más y tenemos que entender y adaptarnos a ello o seguir dando la pelea por la retención? Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay que resignarnos. A tu pregunta, hace un par de años hablaba con el director de recursos humanos de una de las empresas de tecnología más grande a nivel mundial, acá en México, y precisamente, ¿no? Yo lo que buscaba, lo que veía en esta empresa es solamente la alta rotación, y hablé con esta persona, le preguntaba, oye, ¿qué están haciendo? Y su respuesta fue nada, ¿no? Qué bueno que se van, qué bueno que tienen otras oportunidades, qué bueno que pueden venir aquí, desarrollarse e ir a otra etapa en su vida profesional y demás, y estamos como empresas preparados para eso. Esa es la naturaleza de nuestro negocio. Entonces yo creo que de alguna manera hay que asumirlo y trabajar con ello para la persona y para la empresa. Antes de dar la palabra a Jorge, fíjate que estaba platicando hace la semana anterior con una persona que tiene la dirección de recursos humanos en una industria del sector de aviación, y me decía, es que mientras que todo el mundo se queda por siempre, porque por lo menos los pilotos y sobrecargos tienen, me dice, no logro dejar que la gente de data se quede más de 1 año y medio. Entonces, y no logramos hacerlo. Entonces le decía yo, mira, hay otra manera de verlo, que otras empresas ya lo han visto, y es, yo contrato a la gente de data por 1 año y medio y asocio el puesto no a un puesto, sino a un proyecto. Maximizo lo que tengan que hacer y al 1 año y medio los muevo a otro proyecto porque la naturaleza de ese puesto requiere un nivel de reinvención importante. Jorge, tú has visto mucho del futuro del trabajo. Ahorita no estamos hablando del futuro, sino del presente. ¿Cómo opera esa dinámica de la rotación y cómo desde la atracción podemos hacer algo para esa rotación? Bueno, yo partiría quizás de dos hechos. Uno, la mayor parte de las organizaciones y en prácticamente todos los sectores estamos viviendo transformaciones digitales que claramente por las situaciones de pandemia se han acelerado entre 8 y 10 años.
Eso lo que nos lleva es que las organizaciones y el mundo en general tienen nativos digitales y tienen migrantes digitales. Entonces tenemos que ser muy hábiles en esa atracción y en esa colocación del mejor talento en el mejor lugar de qué es lo que requerimos. Eso por un lado. Por otro lado, yo partiría de datos que ya son contundentes. Por ejemplo, generaciones. Un millennial cambiará entre 14 y 16 veces de empleo en su vida laboral. Y no estoy hablando de retos, sino de empleo. Probablemente estos datos incluso cambien con un centennial. Entonces, a lo que yo voy es, creo que más que la rotación de una organización a otra, yo pensaría en los retos que tú le pones a una persona dentro de esa misma organización para pensar más en un modelo de medición de retención y de que haya un acercamiento real entre lo que yo necesito y el reto que el puesto me está dando, más que pensar entre empresa y empresa, ¿no? Pero claramente lo anclaría en experiencia global del empleado. Gracias, Jorge. Déjame preguntarle a Justina, a Carlos y a Memo, y quiero sacar por un principio de ceteris paribus el tema de trabajo flexible, que lo vamos a hablar un poco en la segunda parte. Y la pregunta es, hoy en día en atracción, ¿el salario lo es todo? ¿O realmente ese modelo ya es cuando digo 1980 me preocupa mucho porque yo siento que fue hace 10 años, pero fue hace 40. Entonces creo que es un problema que tengo yo de generación. Pero la pregunta ¿es el salario el gran valor de atracción hoy en día o definitivamente no lo es? ¿Ha perdido valor el concepto de salario? ¿Y cuáles son los determinantes de la atracción hoy? Adelante, Memo. Dicen que el tema del propósito, como bien coinciden aquí los colegas, sí es importante. El tema de flexibilidad es importante. El tema de carrera es importante. Y casi puedo decir que son los 3 drivers que van a mover a la generación actual, por así decirlo, a los millennials, y a las siguientes 2, Grupo Z, Grupo Alfa, van a ser los que más van a mover. Ayer justamente me aventé un live y leyendo un poquito artículos de foros decían, la generación, el grupo de los centennials, el 60% está dispuesto a trabajar horas extras por dinero. Y ojo, el propósito es importante, la carrera es importante, pero me consta, y yo rompo mucho ese tipo de molde, y hay gente que me agarra como hater, cuando le ofreces un 30, un 35% de incremento, el dinero, la carrera y el propósito, les puedo asegurar que quedan en segundo plano. ¿Es importante el tema del propósito? Sí. ¿Es importante la carrera? Sí. ¿Están ahí arriba en el top de decisiones de la generación que está ahorita en el middle management y posiciones grandes? Sí. Pero el dinero sigue siendo un factor importante porque hay que poner pan sobre la mesa. Y ese factor, la verdad es que, aunque muchos para las generaciones X era entre comillas, lo que más nos motivaba, ni se crean que estas siguientes generaciones que vienen también lo están tomando como un rol súper importante. Gracias, no, pues muy disruptivo y le queda la mesa servida para Carlos y Justina. Adelante, Carlos. Gracias, Juan. A ver, coincido. Yo creo que depende mucho también de las generaciones, depende de tu momento de vida, si estás pagando hipotecas, si estás casado, si tienes hijos, si tienes necesidades. Es un poquito el tema de la escala de necesidades de Maslow, ¿no? Pero en el mundo en el que yo me manejo, que es el de la alta dirección, usualmente hay cierto nivel de compensación donde a partir de ahí ya $1 adicional no te genera un retorno significativamente más alto. Entonces ahí es donde el tema del propósito, la carrera, la cultura, el jefe, son factores muy relevantes, ¿no? O sea, cada vez más he estado empezando a escuchar sobre todo gente que está en sus 40, medios 40, que están ganando 7 dígitos, que están dispuestos a tener un haircut muy importante, porque saben que están en un momento donde podrían entrar y hacer un switch de carrera por ejemplo, hacia el tema digital, etcétera, antes de que concluyan sus carreras. Y ahí es donde el salario probablemente juega un rol menos importante. Entonces, lo que estás diciendo, digamos, coincidirías con Memo en el sentido de que no lo es todo el salario, pero también estás diciendo que también, como dice Memo, es que el salario sí tiene un factor relevante, pero con un relativismo interesante, y depende del nivel, ya no de la generación, como sugería Memo, sino que también depende del nivel
organizacional en que estés. Justina, adelante con esta polémica. Ahora estás como Salomón, estás parada en la mitad de dos posiciones muy diferentes. Yo creo que me voy a ir tanto con Memo como con Carlos, porque el tema interesante que en los estudios de LinkedIn, cuando hablamos de salario, la otra mitad es el tema de beneficios, y curiosamente, independientemente de la edad, el beneficio pues más valorado por parte de los candidatos son los seguros de gastos médicos mayores. O sea, no es ningún beneficio flexible, nada de, digamos, ya de cosas más novedosas. Pero por otro lado, para mí, yo creo que es un conjunto de cuál es la propuesta de valor que tiene la organización para el candidato. Entonces, dentro de esta propuesta de valor, por supuesto, existe el tema de salario, por supuesto, existe el tema de beneficios, pero también hay cosas que antes mencionaba Héctor, la conexión con el propósito, Carlos decía sobre el momento de la vida. También yo creo que el tema de marca empleadora de la misma organización es súper relevante. ¿Cuál es su approach, iba a decir? ¿Cuál es su, sí, va a ser approach, no encuentro otra, hacia temas ambientales? Hay muchas cosas que ahora forman parte de esta propuesta de valor, y al final no hay como un traje que nos va a hacer perfecto para todos en cualquier momento de vida, ¿no? Porque en este momento yo hoy necesito una cosa, posiblemente en 2, 3, 5 años esto se va a modificar. Entonces, pues al final yo creo que es un todo. Así que resuena un poco con Memo. Salario tampoco está en el último lugar, pero más bien es un conjunto. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta para todo el equipo, y déjame empezar con Alejandro. ¿Cómo ves tú cuál es el mayor valor a la hora de la atracción y cuál es el mayor valor a la hora de la retención? Wow, increíble. Creo que han dicho mucho en cuanto a el valor de la atracción. A veces solamente cómo se mira una organización desde afuera, ¿no? La perspectiva de trabajar en esa empresa puede ser suficiente, pero es muy distinto en el tema de la retención, ¿no? La razón por la cual nos quedamos es cultural, es un tema de relaciones y es un tema de propósito, de sentir que ya estamos conectados con un propósito mucho más grande, ¿no? Entonces creo que la atracción puede ser incluso por necesidad, por gusto, por nuevos retos, por un convencimiento. Es como hablábamos al principio esto del enamoramiento, ¿no? Es como, mira, qué bonito trabajar ahí, me parece interesante, lo que me ofrecen parece interesante, pero me quedo porque ahora entiendo que estamos conectados por algo mayor, ¿no? Puede ser un proyecto, ¿no? Porque ahora, bueno, hablaremos de eso después, pero puede ser que no quiera quedarme tanto tiempo, pero el tiempo que me quede es por algo potente, ¿no? Es porque la empresa me convence en la perspectiva que tengo y en el impacto que podemos lograr juntos. Entonces, creo que por ahí podría ir una parte de la discusión. Gracias, Alex. Héctor. Sí, yo coincido. Para mí, una de las cosas y que ahora ha tomado mayor relevancia es cuando empezamos a pasar que esto a veces nos hace súper poderoso, ¿no? Después y durante la pandemia, es el tema cómo algunas empresas han logrado pasar de esta empatía a este modo de compasión, ¿no? Donde no nada más te entiendo, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Estas son tus circunstancias y, bueno, te entiendo y ya está, sino realmente qué estoy haciendo y que eso tenga un impacto en ti, en tu familia, una vez más, en tu propósito, en lo que haces en tu día con día. Para mí, eso es algo clave para la retención, ¿no? Es decir, que esté perfectamente bien coordinado lo que dices como empresa con lo que haces y ese impacte en la persona. Gracias, Héctor. Y me encanta lo que planteas, y va a ser, creo que, un parte de la segunda parte, y es si hoy en día estamos hablando de cultura o si realmente estamos hablando de emociones. Si estás planteando la compasión como una emoción, y si ahora el factor no es cultural de misión, visión, valores, comportamientos, sino que si en el futuro el valor de la emoción va a tener algo relevante. Carlos,
cuál es el price, el precio, cuál es el valor con el cual atraigo y cuál es el valor con el cual retengo. Gracias, Juan. Mira, la atracción es una combinación, como lo hemos comentado, si es cierto, de compensación, sobre todo asumiendo que te quieres atraer a alguien que está contento donde está, que le está yendo bien y que es además un talento alto en el mercado, ¿no? Entonces va a haber un componente ahí de compensación o de premium. Pero sin duda, el tema del propósito, el tema de la cultura, el tema de la marca que se esté desarrollando en la organización va a tener un impacto muy fuerte. Nosotros le dedicamos mucho tiempo antes de hacer cualquier tipo de programa de atracción o de búsqueda de talento en entender bien cuál es ese proyecto, esa historia que vamos a ir a contarle a los ejecutivos, ya que es una historia real, ¿no? Tenemos que ser, y también se aprecia mucho la franqueza, ¿no? En estos procesos. En el tema de retención, es un tema donde es qué tanto la persona ve que su carrera va a poder continuar creciendo, ¿no? Que los incentivos, el jefe también es un factor muy importante, la química, el apoyo que tenga esta persona del jefe y la cultura que vive en el día a día en la organización. Gracias, Carlos. Jorge. A ver, yo quisiera hacer como dos reflexiones. Quizás una primera reflexión es como abrirlo a una realidad que se vive en México y en muchos países latinoamericanos. Y me voy al tema básico de compensación. Si tú ves un total de pagos para el que más gana en una empresa en México y el que menos gana, hay 120 o 130 veces de diferencia. Si tú haces este mismo ejercicio en un país de los que se consideran desarrollados, el diferencial es de 40 veces. Entonces, cuando hablas de una población que está ganando en total en el país menos de $500 registrado en el Seguro Social, ya los temas de cuánto más puedo ganar se vuelven muy relevantes, por un lado. Y por otro lado, yo veo organizaciones, hablando ya del tema de propósito, yo veo organizaciones, más bien no veo ninguna organización que no tenga ningún propósito. Todas lo manifiestan claramente. Lo que no veo tan fácilmente es organización y colaboradores donde el propósito se convierte en un sentido. Y sentido yo lo visualizo en tres grandes cosas, ya desde la perspectiva de cómo lo abraza el empleado. Sentido de pertenencia, un sentido de seguridad y un sentido de desarrollo. Entonces, cuando yo veo esos dos balances, creo que las conversaciones se pueden como cuadricular, ¿no? Entre diferentes grupos poblacionales en una realidad de país. Gracias, Jorge. Justina, adelante, por favor. Yo voy a decir tal vez algo raro, pero creo que para mí el valor de atracción está en un cambio, porque es un cambio para la persona, es un desarrollo, es un desafío, son muchos objetivos, digamos, futuros que se pueden generar, pero también este cambio hacia dentro de la organización es una oportunidad de inyectar competencias que nos ha tenido, pensando en capacities futuros. Entonces, a mí me parece súper interesante esta parte de cambio, como ambas medias naranjas se acoplan, pero también pensando hacia el tema de retención, cómo hacemos que eso sea sostenible en el tiempo, porque al final, pues el mundo cambia, las organizaciones cambiamos todos los días, nuestras prioridades cambian, entonces esta agilidad de cambio creo que es algo muy interesante para ver el tema de la retención, ¿no? Cómo nos adaptamos y cómo realmente pues, podemos hacerlo para que ambas partes continúen el viaje juntos. Muy interesante. Otra vez involucrando todo el tema emocional. Juan Ignacio, adelante, por favor. Gracias. Coincido mucho con lo que dice Justina, ¿no? A veces este tema de cambio es un elemento pues muy importante en poder pues de repente ¿no? Como que probar otros proyectos, hacer otro tipo, lo comentabas tú, ¿no? O sea, después de 1 año y medio, pues hay gente que acaba un proyecto y se va porque está buscando otro proyecto, y lo vemos sobre todo en los talentos de tecnología, que ya lo comentaba Héctor, ¿no? Yo creo que uno de los valores más importantes de la atracción es la marca,
¿no? Y la marca en todos los sentidos, ¿no? La marca, cómo se refleja en una cultura, cómo se refleja en una oportunidad de desarrollo, en una marca que te ofrece X o Y, Z, ¿no? Ese es como el valor de la atracción. Y en la parte de retención, a mí me gustaría poner sobre la mesa el tema del reconocimiento, ¿no? Y que tiene que ver un poco con el tema de la autorrealización, y por ahí lo comentaba Carlos, ¿no? De la pirámide de Maslow, pero si nos centramos en la parte de reconocimiento, cuando tú estás dentro de una organización y existe ese reconocimiento, o sea, a través de la compensación, a través del desarrollo, a través de oportunidades de poder pues, generar X o Y reto, crecer en la organización, ocupar distintas posiciones, es un reconocimiento a tu trabajo, es un reconocimiento a lo que tú estás haciendo, y mientras tú te sientas bien reconocido y pleno en lo que tú estás realizando, pues eso en automático te lleva a querer permanecer ahí, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas en la parte de reconocer exactamente y la congruencia de lo que tú estás haciendo, ¿no? Por el propósito que sea, pero de lo que tú estás haciendo y cómo te están recompensando en términos obviamente monetarios, pero en términos de carrera, de desarrollo, etcétera, ¿no? Gracias, Juan Ignacio. Memo, adelante. Me dejan al final después de tantos buenos puntos, van a ver. Pero mira, toda esta dinámica que veo ahorita, es innegable que ahorita la economía se está repuntando, no como quisiéramos, pero definitivamente va para bien. Y eso da un sinónimo a que las pymes y startups y ciertas empresas también grandes están empezando toda esa reincorporación de talento. Hay un tema ahorita que yo le llamo el hire fast. Entonces, ya como se está reacomodando la economía, necesito contratar a esta gente y lo tengo que contratar lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? Que las entrevistas son muy rápidas y no hay suficiente profundidad en todo ese tema, propósito, dinero, proyecto, y básicamente caemos en una apuesta. Eso es importante revisarlo, pero para mí la clave de todo esto entre atracción y retención es toda la dinámica del onboarding. Porque cuando yo hago un onboarding a detalle, lo hago por meses, lo hago integral, con las juntas, con las necesidades, en meter ese tema de desarrollo, ahí es donde yo voy a ver la apuesta, el proceso de atracción que estoy haciendo, ¿está funcionando o no está funcionando? Porque en el onboarding se están haciendo ese checklist de que nos estamos poniendo en comunicación, está habiendo dinámica, está habiendo una sinergia entre uno y otro. Y ahí va totalmente de la mano en cómo yo le voy a apostar a esa retención a la persona. El onboarding no nada más es la tacita de café y tómate la foto y la subimos a LinkedIn. Ese onboarding va para 3, 4, 5, 6 meses y ahí vamos a empezar a estirar si los procesos de atracción de talento están funcionando como quisiéramos y también cómo vamos a retener a esa persona, porque en esa dinámica jefe-persona, jefe-empleado, va a ver cómo va la dinámica. Ahí es donde te vas a dar cuenta, esta persona sí la tenemos que retener y hacemos unos planes de retención por área, por persona, por industria. Muchas gracias. Pues, Juan, ¿puedo hacer un comentario adicional? Adelante. Gracias. Perdón, nada más. Es importante también, ahorita que mencionaba Memo del onboarding, creo que los procesos de salida también son críticos al tema de la retención y como ello, ¿no? Estas famosas entrevistas de salida que creo que, ¿no?, han sido complicadas por dos razones, ¿no? La persona ¿no? Creo que pues, ya da igual lo que diga, las cosas no van a cambiar, o quiere dejar su imagen positiva. Entonces, creo que aquí lo importante es cómo es que está renunciando la persona, ¿no? O se va de manera súbita, o se va de la mejor manera, en fin, entender cómo se va, entender, ¿no?, a los compañeros de trabajo de su área, saber qué pasó, y creo que eso también nos puede dar muy buena idea de qué está pasando dentro para poder mejorar nuestra retención. Bueno, y creo que traes un buen punto a la mesa, porque también en el offboarding la gente ve cómo sale la gente, y el ejemplo de cómo sale un directivo, cómo sale su propio jefe, pues da una señal de cómo me van a tratar a mí el día que a mí me llegue. Y es una cosa bien importante que a veces menospreciamos, pero que también afecta la emocionalidad. Eso es lo que tenemos. Creo que hemos introducido varios temas que nos van a servir para la discusión de la segunda parte del futuro y lo que llamamos los nuevos paradigmas. Hemos hablado de emociones, hemos hablado de los silos, lo han mencionado varios, entre la atracción y el desarrollo, como si fueran dos organizaciones diferentes, y la desconexión en el proceso, que creo que el gran puente de plata, ni siquiera de madera, lo menciona Memo, es el onboarding,
que es donde el área que recibe, pero también el área de desarrollo y el área de atracción de talento se deben juntar. Me parece eso muy importante. Platica Juan Ignacio de el tema de propósito, pero plantea también un tema bien importante que es la dinámica de siempre. Hay la famosa frase de la gente no renuncia a las empresas, sino que renuncia a los jefes. Y empieza a plantear tanto Jorge como Carlos, como Héctor, temas del futuro del trabajo y cómo estamos viendo el futuro de lo que ocurre, y entran ya ahora sí elementos como la flexibilidad y lo que yo he denominado la inversión del contrato social, donde ya cuando la gente entra a trabajar, algunos de nosotros quizás se nota por la edad, pues uno si acaso negociaba el salario y no con mucha flexibilidad. Hoy en día estamos viendo que el empleado y el potencial empleado tienen una cantidad de cosas para preguntar y poner sobre la mesa: qué días van a ser flexibles, qué tantos días tengo que ir a trabajar, cómo va a ser el seguro, qué me cubre, qué no me cubre, y empieza una serie de cartas a jugar en la mesa, cuando antes era casi que la oferta era un contrato por adhesión y el salario era lo que te ofrecían y podías negociar algo, pero no era sustancial. Entonces le doy la palabra a Alex para que nos acompañe en esta segunda parte, que es un poco el futuro y cuáles son esos nuevos paradigmas y qué tenemos que empezar a ver hoy, porque estamos en un mundo donde el futuro no es mañana, sino que el futuro es hoy. Entonces vamos a hablar un poco del presente y lo que veríamos hacia adelante. Entonces, Alex, bienvenido y adelante, aquí está tu foro. Gracias Juan, gracias a todos. Pues me gustaría tomar algo que empezó a mencionar Memo justamente en este cambio de paradigma que ahora tenemos con la pandemia, justamente, que nos obliga a atraer y retener talento de una forma distinta, ¿no? Nos obliga a cambiar la perspectiva, a cambiar las herramientas en particular, y que ahora la búsqueda pues no es por los mismos canales, no es tan fácil o no es tan difícil, no sé, me gustaría entender y escuchar sus perspectivas respecto a qué ha cambiado en sus organizaciones y lo que ustedes ven en el panorama de atracción y de retención con la pandemia, ¿no? Que seguimos viviendo, que seguramente seguiremos viviendo por unos meses, unos años tal vez más, y que sin duda ha hecho efectos en todo lo que vivimos hoy, pero en particular al atraer y al retener, ¿qué han visto de diferencia y qué notan hacia los próximos años que ya nunca será igual? ¿Qué me dirían? Y podemos empezar tal vez justo por Justina. Gracias, Alex. Yo creo que hay tres cosas que han cambiado. Primero, el tema de la localidad. Hace pues más de 1 año y medio estamos trabajando de diferentes localidades, ya no desde la oficina, sino de donde nos toca. Hoy a mí me tocó en el cuarto de los niños, entonces dependiendo del día es de donde nos toca. Yo creo que un segundo tema súper importante es que pues ahora las oportunidades o cómo proyectamos, ahora todos somos iguales, ¿no? Es un poquito esta parte de democratización, que estamos todos a través de una pantalla y tu liderazgo, tus skills se tienen que ver a través de un Zoom o la herramienta que usas. Y yo creo que una tercera parte, y no quiero ir al tema de onboarding porque creo que vamos a poder pasar horas, pero al final este onboarding virtual ha sido muy complejo para las organizaciones. O sea, desde cosas tan banales como cómo llega la computadora y el termo que alguien mencionaba a la casa del colaborador, pero dos, cómo hacemos esta integración a la cultura organizacional. Así que muchos retos, tanto para el jefe como para el mismo equipo. Pero yo creo que lo que yo había percibido, y eso me parece fantástico, es que esta democratización nos une aún más. No es ya más que hay un equipo que está en cierta parte de la República o en cierta parte del mundo, sino ahora todas interactuamos juntos. Y a veces estas barreras que la misma geografía nos ponía ya desaparecieron, y eso me parece espectacular. Increíble. Jorge, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, a ver, quizás soy disruptivo. Yo no creo que haya habido un cambio. Realmente lo que creo es que se han acelerado cosas.
El tema real desde mi perspectiva es que el acelerar la pandemia y este proceso de transformación digital que se está viviendo, lo que ha puesto en prueba a las organizaciones es qué tan preparado estás. Y ese qué tan preparado estás creo que ha dejado ciertos huecos en, ok, si voy a entrar en un modelo diferente, donde estoy cambiando mi modelo de negocio, mi modelo de operación y mis estructuras, claramente tengo que trabajar en temas más profundamente de planeación de fuerza de trabajo. Y yo creo que las organizaciones se han centrado o deberían de centrarse en lo que algunos autores le llaman las 3 Ws, por sus siglas en inglés. Uno, work, el trabajo en sí está teniendo cambios y qué impacto tiene en mi organización. Dos, en el workforce, es decir, el tipo de fuerza de trabajo que se van a requerir. Ya los modelos tradicionales no necesariamente seguirán operando. Y tres, el workplace. Los lugares de trabajo tendrán que ser transformados de una forma importante. Entonces, creo que estas 3 Ws, si las organizaciones realmente las embeben, estarán mejor preparadas. Pero, nuevamente, creo que es el tiempo más que la profundidad lo que ha cambiado. Increíble, qué interesante, total. Carlos, ¿qué opinas tú en tu perspectiva? Estás en mute. Gracias. Si hemos visto cambio, la pandemia al final del día pues, fue un experimento social extremo, ¿no? Y además veníamos de otro extremo, ¿no? Donde tenías todavía generaciones de directores generales, por ejemplo, que son baby boomers, donde te decían, oye, si la persona no está sentada al lado de mí, enfrente de mi oficina, no funciona, ¿no? A ese mismo baby boomer de repente decirme, oye, ahora con la pandemia, si la persona está en Estados Unidos, en Latinoamérica, en cualquier lugar, no me importa ya, ¿no? No lo necesito tener y se probó que sí se puede, ¿no? Pero son extremos. Lo que estamos viendo es que las sociedades al final del día están llegando a un punto donde los extremos no están funcionando de manera ideal. Probablemente nos vamos a ir en un futuro, hacia algo más híbrido. Al final del día, los humanos somos animales con emociones, con sentimientos, somos sociales. Hay temas de neurotransmisores para que pues, pueda generar oxitocina, tienes que tener contacto físico cercano, ¿no? con tu equipo. Entonces, el reto hacia adelante va a ser cómo migrar estos modelos híbridos de trabajo flexible, remoto, donde se evite crear ciudadanos de segunda clase, que son los que están 100% fuera en sus casas y no tienen esa interrelación con el equipo. Perfecto. Juan Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que se ha sido un cambio tremendo. Todo lo que ha generado esto, pues es una oportunidad muy importante de apalancar pues muchas de las cosas que quizá, y coincido con Jorge, se acelera, ¿no? Algo que pues, podía haber venido mucho más a futuro, pero definitivamente es un cambio tremendo y creo que aquí lo que hay que enfatizar es este tema de flexibilidad y de personalización, ¿no? Creo que lo estamos viviendo de una manera impresionante porque las personas hoy que están en una organización están viviendo quizá donde pueden vivir, donde quieren vivir. No se tiene que trasladar diariamente, en nuestro caso, pues tenemos un promedio ahí de hora y media diarias de ida y otra hora y media de regreso, que al final, haciendo cuentas en el año, pues son 68 días laborables que te la pasas en transporte. Y este es un cambio tremendo en la productividad, en las cosas que personalmente puedes realizar. Y creo que donde se abre la puerta de una manera gigantesca a personalizar esta experiencia de trabajo, ¿no? Que cada persona pueda tener de una manera altamente flexible cómo personalizar, cómo trabaja y cómo se realiza dentro de una organización. Y ese es creo que el reto que tenemos las organizaciones de hacer algo muy flexible y para que cada persona pues se pueda desarrollar y autorrealizar, ¿no? Qué interesante, Juan. Voy a cambiar la pregunta para Memo y Héctor. Voy a girar y tomar un poco de lo que han hecho los anteriores ponentes. Y justo es respecto a el onboarding, para que exploremos un poco más ahí, Memo, y el trabajo remoto, ¿no? Justo el hecho de que
se ha acelerado el proceso, las empresas que estaban listas, pues lo han hecho mejor, lo vieron tal vez desde antes y entonces han podido ofrecer cosas más interesantes a sus empleados y a los prospectos. Y el hecho de que ahora la flexibilidad y la personalización nos permiten que el trabajo sea fluido, ¿no? Que tengamos incluso diferentes actividades, que no solo tengamos un trabajo, ¿no? Sino que podamos colaborar en diferentes proyectos, en diferentes lugares, porque tenemos esos 62 o los que sean para cada quien, porque hay gente que son más días, ¿no, Juan? Tenemos más tiempo disponible, podemos hacer más cosas. Y eso debe de afectar sin duda la forma en la cual el trabajo está pensado, la forma en la cual el onboarding sucede o no sucede en las empresas. Y lo que me gustaría justo preguntar es entonces, ¿de qué se trata ahora el trabajo? ¿Cómo podemos plantear mejor el trabajo a estos nuevos colaboradores? Memo, ¿qué opinas por ahí? Ya tenía mi respuesta lista para la anterior pregunta, vas a ver. No te creas. Oye, no, totalmente de acuerdo. Está súper interesante ese spin, porque déjame sumarte un poquito más en el tema de onboarding, que definitivamente suma en toda esta dinámica. Pero creo que este nuevo flujo de trabajo, como tú lo llamas, va mucho más allá. Porque ahora también muchos tenemos esta necesidad de emprender. Entonces, la dinámica de trabajo se sube, por así decirlo. Entonces, trabajo mis 8 horas con mi empleador, o también puedo ser un poquito más de freelancer, también tengo mi trabajo acá por lado. Y esa manera, esa dinámica también se suma en el tema de atracción de talento para ver si lo compartes o no. Y cómo vas a mover tus horarios, ya que estamos un poquito más remotos y podemos tener un poquito más de flexibilidad. Hay toda una dinámica que se suma aparte del onboarding. Es cómo podía yo freelancear, cómo podía yo freelancear el medio tiempo, haz de cuenta, de 9 a 1 de la tarde, trabajar en una empresa como la de ustedes. Y luego, por otro lado, dedicarme a lo mío. Viene una dinámica muchísimo más robusta que hay que entender, que no nada más es un tema de flexibilidad de nuevos procesos. Viene este tema de gig economy y lo pongo sobre la mesa también, porque creo que es algo que se está viendo presente ahorita y viene también una disrupción grande al cómo se están haciendo tanto la atracción como la retención, como esas sinergias. Empresa freelancer, cómo puede haber una sinergia nueva para que se puedan dar nuevos modelos de trabajo, como ahorita creo que dijo Juan, los proyectos ya no van a ser trabajo de tiempo completo, van a ser más por proyectos. Y todo ese tema yo creo que da para otro lado, ¿verdad? Pero esa dinámica también la quiero poner sobre la mesa porque también va a ser bastante disruptiva. Totalmente, el gig economy. ¿Y qué piensas, Héctor? Tal vez desde tu lado es distinta la perspectiva. ¿Cómo lo ves? Sí, gracias. Ahorita que decía Memo de emprender, creo que una de las cosas, 2 cosas. La primera es este proceso que tenemos todas las empresas, ¿no? De revisión de metas a principio de año, a medio año, a final del año, donde al igual en algún momento, ¿no? Se le ponía palomita y se metía en un cajón y nos esperábamos hasta el final de año y nadie revisaba ese documento. Creo que ahora sí toma una vida distinta, ¿no? El asegurarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que tenga un impacto, ¿no? El no estar ahí físicamente. Creo que eso está tomando otra dimensión ahí importante. Memo hablaba, el otro punto que quería comentar en ese sentido es el tema de emprendimiento. Creo que ahora, que como lo entendiera más, ¿no? Hacia afuera, ¿qué otras cosas hago? Freelance, pero creo que también hay este emprendimiento corporativo, ¿no? Este concepto de emprendimiento corporativo donde ahora pues es mucho más marcado los recursos que me da mi empresa y con eso yo me tengo que asegurar que las cosas sucedan, ¿no? Ya no es ¿no? ir 3 escritorios al lado y platicar con el de al lado y más o menos ir gestionando ahí las cosas para que se den. Creo que ahora uno de los requisitos fundamentales es esta habilidad que tienen las personas o que puedan desarrollar en emprender corporativamente. Con los recursos que tienes, cómo logras que las cosas pasen, ¿no? De manera remota. Y creo que es un gran reto y si hay una diferencia del estar físicamente al estar remoto. Increíble, increíble. Muchas gracias, Héctor. Voy a tomar esto que decía Justina hace un momento respecto a la dificultad del onboarding virtual, ¿no? No es lo mismo que antes. Ahora tenemos que hacer cosas raras, distintas, innovadoras. Si no tenemos a la persona aquí, ¿cómo la hacemos parte de la cultura? Y entonces retomemos justo esta situación que estamos viviendo todos, que es
conectar emocionalmente desde la virtualidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que un nuevo colaborador se sienta parte de la empresa, más allá de que tenga su correo y de que tenga sus roles y que tenga sus definiciones y algunos objetivos? ¿Cómo hacemos cultura dentro de la virtualidad, conectando con la emoción? Y tal vez otra vez podemos empezar. Justina, ¿qué opinas tú? Yo creo que soy como un conejito de este experimento porque me cambié durante la pandemia, entonces hasta el momento no conozco las oficinas de mi empleador. Y creo que esta parte de conectar, lo que tú dices, Alex, es fundamental. Yo creo que los retos que tienen ahora los colaboradores, los jefes, el misma área de desarrollo es cómo acercamos cultura a través de un Zoom. Y creo que ya no se trata más de poner una oferta formativa de 150 cursos, sino, y ahora sí, perdonen otra vez el anglicismo, pero creo que esto ahora nos devuelve al tema de psychological safety. O sea, ¿cómo genero yo con mi equipo, con mi jefe, esta parte de conexión, ¿no? De tener conversaciones reales, de poder ser vulnerable, y al final creo que también es un gran trabajo porque estos espacios tienen que ser inducidos. No es tanto como antes que íbamos por el café, íbamos a desayunar juntos, comer juntos y ahí pues resolvíamos un montón de temas. Ahora, estos espacios hay que inducir, entonces es como una cultura, es una concientización de hacer cultura a través de ciertos rituales. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer, ser consciente que eso tiene que ser pues introducido en nuestra nueva realidad. Y dos, esta parte de psychological safety, o sea, cómo yo estoy conectado con una persona emocionalmente hablando sin tener una presencia física. Y al final lo que decía Carlos es, evidentemente extrañamos estar todos juntos, pero mientras tanto tampoco podemos estar en esta negación que nos agarró la pandemia y pues tenemos que dejar que eso pase. Yo creo que conscientemente tenemos que estar induciendo estos espacios para que podamos conectar con nuestros equipos, con el jefe, con nuestros pares, para que este trabajo pueda salir como un solo equipo. Increíble. Toda una dificultad que tenemos enfrente. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo como un reto que ahora se vuelve doble. Ese reto creo que de cercanía. Yo pienso que probablemente tenías antes a tu jefe en la oficina de al lado y podía haber sido súper lejano por la apertura o no apertura que tuviera ese líder. Ahora cambian los canales, pero el reto para los líderes es el mismo o mayor. Y quiero pensar en lo que realmente yo visualizo en las organizaciones. O sea, el 80-85% de la población de la mayoría de los países, y México no es la excepción, siguen operando y necesitarán seguir operando con un trabajo físico en vivo y no virtual y en home office. Entonces veo ahora un reto doble donde hay un grupo de oficinistas que pueden operar perfectamente en trabajo virtual, pero hay un 80-85% que van a seguir operando en campo y van a seguir operando físicamente, y las organizaciones ahora tienen un reto de solidificar sus rasgos culturales y sus estilos de liderazgo, operando al mismo tiempo en un modelo híbrido con los que están virtuales y con los que están físicamente, ¿no? Entonces, no olvidemos que hay más de un 80% de la población laboral en el mundo que no lo podrá hacer virtualmente. Totalmente. Eso es totalmente cierto. Y es una dificultad que no todos los empleadores están listos para enfrentar, sin duda, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Juan Ignacio? Sí, yo creo que vamos a segmentar un poquito, ¿no? Pero yo creo que a los jóvenes, ¿no? Y literal, gente que pues, está saliendo de las universidades, no es tan ajeno, ¿no? El tema de la conexión, ¿no? Ellos se mantienen, son generaciones de hiperconexión y que incluso tienen muchos amigos que los han conocido a través de las plataformas y se comunican a través de las plataformas. Entonces, para ellos no fue tan ajeno y el involucrarse y poder participar y todo esto es quizá más natural. A las personas que llevamos más tiempo
trabajando de la manera, digamos, tradicional, es donde sí este cambio es mucho más relevante y requiere una adaptación distinta, ¿no? De la que tienen las personas jóvenes. Nosotros por ahí tenemos un programa de jóvenes que pues, prácticamente todo el programa fue virtual, ¿no? Porque fue a distancia y la verdad es que fue bastante bueno, ¿no? Y quizá el objetivo principal de ese programa es la cultura, ¿no? De la organización. Y la verdad es que los resultados fueron bastante buenos. Entonces, yo diría que hay generaciones hoy en día que ya están en ese mood de hiperconexión y que eso facilita muchísimo esto. Y hay otras generaciones, y dejan hablar no generaciones, también puede ser perfiles, ¿no? O características de personas, que sí es un cambio mucho mayor. Entonces, yo creo que es un reto importante el poder hacerlo para distintos segmentos, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Juan. Memo, ¿qué opinas tú? Yo siempre he dicho que nosotros los headhunters somos vendedores, la verdad, y creo que el área de recursos humanos naturalmente se está tornando más marketera. Te voy a platicar un poquito más a detalle. Hubo un video que estaba circulando en LinkedIn de un director que literalmente tocaron su puerta, le entregaron un kit de bienvenida y no nada más el kit de la tacita y la libreta, toda esa. Le entregaron una cena de un restaurante muy padre, una botella de vino muy buena y esa persona básicamente agarró su celular, se sentó con su esposa y empezó a grabar todo. Entonces, ¿eso qué significa? Ese video se empezó a hacer viral. Ese video, ¿qué significa? Se hace la marca empleadora mucho más allá. Entonces, eso va trascendiendo. Entonces, el tema de onboarding, el tema de saber generar experiencias con el candidato allá en donde esté en esa parte del mundo, utilicemos los canales digitales porque esa persona va a empezar a tomar videos, va a empezar a compartir su experiencia y eso automáticamente marca empleadora, automáticamente impacto en atracción, automáticamente impacto en retención. Capitalicemos cómo estemos ahorita como recursos humanos para saber generar esa experiencia. Puede ser en onboarding, puede ser en capacitación, lo que tú quieras, pero en este tema digital creo que eso automáticamente impacta en el tema marca empleadora y hay que capitalizarlo. Wow, qué tema, ¿no? Aprender justamente de la viralidad, ¿no? De la emocionalidad a través de la viralidad y generar experiencias emotivas. Creo que esa es un área de exploración bien interesante. Me gustaría escuchar tal vez la perspectiva de Héctor para cambiar un poco la pregunta hacia adelante. Héctor, ¿qué dirías aquí? Sí, claro. A mí me gustaría contar este reto, contaba Juan Ignacio, con el tema de los jóvenes. Sin duda, ¿no? Creo que es algo que ellos ¿no? han crecido así, no se han desarrollado así y para ellos es algo muy común. Pero también creo que es un gran reto para las empresas, o por lo menos en mi caso lo que yo he visto es cómo les ayudamos a absorber en el tipo de negocio en el que estamos, la cultura, la gente, ¿no? Aquellos que tienen, por ejemplo, trato con clientes directamente, ¿no? Yo recuerdo cuando recién empecé mi carrera en un rol más digamos, de ventas, pues para mí, ¿no? El highlight ¿no? Lo mejor que me podía pasar en una semana era acompañar al ejecutivo de ventas a una visita con clientes, ¿no? Porque era donde yo aprendía, pues, cómo comportarte, qué preguntas hacer, cómo se pone el cliente. Entonces, esa parte de ahí creo que va a ser un reto, ¿no? Sin duda. Perfecto, gracias Héctor. Me gustaría iniciar la siguiente ronda con Carlos justamente para ya ir cerrando y con sus comentarios distintos de lo que miramos hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría ver en las empresas, en una perspectiva general, ¿no? Por así decirlo, respecto a cómo atraer a mejor talento, qué responsabilidad va a tener a partir de ahora la empresa si es que tiene que cambiar. Tal vez, bueno, recuerdo un poco lo que decía Jorge, ¿no? De que pues tal vez las cosas no han cambiado tanto, sino que se han acelerado y los canales son distintos, pero que es lo mismo y tenemos que como aportar hacia esa evolución, ¿no? Entonces, ¿qué vemos hacia el futuro en general? ¿Qué nos gustaría ver en las organizaciones? ¿Y qué tendrían que hacer estas organizaciones para poder crear ese futuro? ¿Qué dirías, Carlos? Gracias, Alex. Mira, yo creo que podemos tocar este punto que no hemos mencionado todavía de la revolución que va a venir en recursos humanos, sobre todo en la parte de tecnología. Estamos hablando mucho de las fintechs y de las startups, pero se nos olvida
el tema del futuro del trabajo, ¿no? Y cómo la tecnología, y no nada más esto de trabajo remoto y estar con Zoom, va a afectar, ¿no? Sin duda el tema de atracción, retención, desarrollo, va a tener un impacto. Cada vez estamos viendo más, hacia futuro yo veo tecnologías, inteligencias artificiales que van a estar, casi diciéndote quién es el mejor, ¿no? Por ahí ya está en el mercado incluso un par de aplicaciones que estoy mirando, que sorprenden realmente, ¿no? Ahora, no va a sustituir lo que comentábamos, el contacto personal, esta capacidad de vinculación, cómo logro generar estos neurotransmisores en el ser humano, ¿no? A través de la humanidad, de la emocionalidad, del contacto físico. Entonces, yo creo que va a venir un punto donde vamos a ver cada vez más a áreas de HR trabajando y utilizando nuevas tecnologías que nunca creímos que iban a existir, junto con el humano, para poder ahora sí que tener a los mejores reclutadores, a los mejores departamentos de recursos humanos, hacer retenciones de manera más efectiva, ¿no? Y sin duda veo un modelo híbrido, ¿no? Un modelo híbrido muy apalancado de herramientas tecnológicas y mucho más humanismo. Pareciera una paradoja, pero esta revolución tecnológica que va a venir en recursos humanos, yo creo que nos va a hacer más humanos a todos. Porque muchos de los procesos que van a hacer las máquinas, va a requerir que la gente se conecte más con la gente por el tiempo disponible y la productividad que va a generar estas herramientas. Me encanta eso, mayor humanismo y mayor conexión entre todos. Justina, ¿con qué te gustaría cerrar? Yo creo que son dos cosas. Primero me gustaría como volver al tema de marca empleadora. Al final, una fuerte marca empleadora nos ayuda muchísimo con el tema de la rotación, aproximadamente un 28% según LinkedIn. Entonces, primero, marca empleadora no es una elección. Marca empleadora ocurre en tiempo real, ¿no? Cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia, el video que decía Memo de la persona que se estaba grabando, el kit de bienvenida que le llega al colaborador, el mismo comportamiento de los líderes una vez ya estando. Entonces, marca empleadora es un tema ya de varios años, pero creo que tenemos que hacer una inversión mucho más fuerte en este tema. Y segundo, resueno 100% con Carlos, porque por un lado el área de atracción de talento se tiene que reinventar y creo que son dos vías de cómo nos tenemos que reinventar. Una hacia automatizar a través de inteligencia artificial, assessments, competencias, lo que sea, esta parte, digamos, de cómo buscamos el mejor talento. Pero yo creo verdaderamente donde tenemos un gran área de oportunidad es cómo hacemos esta atención personalizada. Buscar trabajo es un trabajo muy duro. Estos cambios tienen mucho impacto hacia las personas y cuando nuestra área de atracción de talento no es humana, creo que lo hace aún más difícil. Entonces, definitivamente esta cercanía con las personas, asesoría, acompañamiento, es lo que nos va a hacer diferente, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Justina. Jorge, ¿con qué quisieras concluir esta conversación? Pues, a ver, yo creo que hay cosas que seguirán dándose. O sea, el apetito de las organizaciones por seguir creciendo en números, esto no cambiará nunca. Dos, el apetito por atender los segmentos de clientes a través de los resultados esperados tampoco cambiará. Lo que sí cambiará es que creo que claramente estamos pasando de la revolución digital a la revolución del ser humano. Y eso no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo para las organizaciones balancear al mismo tiempo diferentes pelotitas, ¿no? La tecnología, los resultados esperados, los estilos de liderazgo y realmente poner al ser humano al centro, ya no al colaborador, sino al ser humano al centro. Y creo que ese es el reto que viene y creo que es inmediato. No creo que vaya a pasar mucho tiempo antes de que esto se convierta en algo inminente. Increíble. El ser humano al centro. Juan Ignacio, ¿con qué te gustaría concluir? Sí, dos temas nada más. Yo creo que el ser humano pues, es sin duda el tema central aquí, pero visto desde el punto de vista
de la persona como individuo, ¿no? Como que cada persona es una persona única y irrepetible. Entonces, así es como tenemos que buscar el acercamiento y hacer las propuestas, estar cerca, el desarrollo, todo lo que conlleva todo esto, o sea, como una persona única, ¿no? Y el otro punto que quería destacar ya, y hablando de un poco más de presente, futuro, yo digo, ¿no? Es todo este tema de la precisión, ¿no? Y creo que la precisión a través de la tecnología, a través de los datos, hoy en día, y lo platicamos ahora, ¿no? Cuando pues buscamos gente en el mercado, cuando buscamos gente internamente también, el nivel de precisión para ocupar la posición no necesariamente es la adecuada, ni en los tiempos, ni en los perfiles, ¿no? Y aquí es donde realmente la parte de la predicción que podamos tener y sobre todo el hacer cubrirlo en tiempo, ¿no? Y cuando decimos en tiempo es que el ideal es cuando una persona va a salir de la posición, al día siguiente esté cubierta por otra persona, pero que vaya a cubrir exactamente esa posición. Entonces, creo que aquí esa parte de precisión con datos, con tecnología, inteligencia artificial, se puede lograr y yo creo que vamos hacia allá, ¿no? La integración tecnológica. Memo, ¿con qué quieres cerrar? Híjole, pues bien repetitivo, pero es innegable decir que la recomendación que doy es no endiosemos los procesos tecnológicos. Sí, están para acompañar, están para sumar, pero no es el proceso. Si a mí me pones un cheque de 20,000 pesos contra una palmada de mi jefe o de mi jefa o de un cliente, me voy por la palmada. Ese boost de energía que te da la palmada y que te digan bien, Memo, bien hecho, vale lo que quieras contra un proceso, vale lo que quieras contra un cheque. Ese proceso humanismo, o sea, vamos a salir tan resistidos, tocados de este proceso que estamos viviendo en casa, que lo que queremos es salir, queremos llegar a conectar y esas palmadas y ese reconocimiento, ese onboarding face to face va a valer oro contra cualquier retribución económica, como lo quieres ver, básicamente. Increíble, Memo, gracias. Carlos, ¿con qué te gustaría concluir esta charla? Pues mira, Alex, yo sí creo que vamos a tomar muchas... Esto al final del día fue un experimento social, ¿no? El venir de un mundo todavía en un proceso de transición muy lenta en la incorporación de nuevas tecnologías y pensar en las maneras de trabajar. Ya se mencionaba antes de la pandemia el tema del futuro del trabajo, pero no estábamos ahí. La pandemia vino a acelerar muchas cosas. Creo que hay muchos aprendizajes y yo sí que veo que vamos a migrar a modelos más humanos con el humano en el centro, pero también con la tecnología y la parte de conectividad social, como en un círculo concéntrico, ya no necesariamente separados unos de otros. Perfecto. Y Héctor, adelante. Gracias, Alex. Gracias, qué amable. Yo continúo con este concepto del humano al centro de todo lo que hacemos en tres ejes, ¿no? El primero es, bueno, antes de eso es una decisión de todos los días el por qué permaneces en la empresa en la que estás. El primer eje es, ¿no? Es un tema personal, donde estás hace sentido, una vez más, con tu propósito, con tu familia, con tus amigos, con tu estilo de vida, dónde vives, etcétera. Creo que eso hoy toma mucho más relevancia y mayor profundidad. El segundo es la parte profesional. ¿Hace sentido lo que estoy haciendo ahorita para lo que quiero hacer después, en 5 años, 10 años? ¿Lo disfruto? ¿No? Una vez más, mis fortalezas, mi pasión, ¿está ahí o no está? Y eso toma una relevancia súper importante. Y sin duda, y lo platicamos al principio de la charla, el tema económico, ¿no? Y no nada más la parte monetaria, sino la parte de beneficios, creo que empieza a tomar una relevancia también muy grande, la parte de bienestar, pues, ¿cómo es, no? ¿Cómo es mi cobertura de salud, mi salud mental, cómo me apoya la institución en donde estoy? Entonces, creo que en esas tres vertientes trae una profundidad distinta y creo que eso hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? Absolutamente. Y bueno, mi querido Juan, haz el touchdown, el resumen. ¿Con qué cerrarías toda esta charla y esto que dicen todos estos grandes profesionales? Pues mira, primero que todo, muchas gracias a todos y sin duda una playa con mucha riqueza. Obviamente me satisface profundamente esta conclusión de
del humano al centro. Creo que no es algo que haya generado, que se ha provocado por la situación del 2020 y el 2021 alrededor de la pandemia, pero que es consecuencia de del giro de la humanidad hacia muchas revoluciones que tendían a la automatización del trabajo y hacia, hoy en día, hacia la digitalización de la inteligencia, donde el humano empieza a ser el centro y el eje fundamental de la organización. Se nos acaba el discurso triste de decir el recurso humano es nuestro recurso más importante. Dejamos el tema de la denominación de si se debe llamar recursos humanos o capital humano o cultura y etcétera. Y empezamos a llegar a una realidad, en mi opinión, muy interesante que viene desde antes de la pandemia, y es entender en la centricidad de la humanidad, que es no más que regresarse algunos siglos para atrás, que fue donde empezamos eso, y después nos vinimos preocupando por otras cosas. Muchísimas gracias a todos. De verdad que ha sido un placer y con muchísima riqueza tener esta discusión. Como siempre, nos quedan como 2 horas de discusión para poder llegar a conclusiones interesantes. Aprecio mucho las facetas diferentes. Hemos hablado de emociones, hemos hablado de silos, hemos hablado de generaciones, hemos hablado de niveles directivos, cómo en un nivel operan cosas diferente a otras. Hemos introducido el tema de seguridad emocional y bienestar. Entonces tenemos ya un menú de discusiones hacia adelante. Muchas gracias por acompañarnos en Ágora. Muchas gracias por ser parte de la discusión, donde siempre, como decimos, lo mejor está por venir. Como si el rito final de Ágora es tomarnos una foto, entonces les agradezco que pongan su cara más feliz del día de hoy. Y con eso cerramos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos escuchan ya por el 8º episodio de Ágora. A todos muy amables y muchas gracias. Que tengan un feliz resto de tarde.